Nunca había ocurrido algo así con Bitcoin. Se podría pensar que es el resultado de la manipulación, pero después de que se haya repetido durante más de 8 meses, es imposible que esté manipulado. El bull market continúa, pero esta vez va a ser muy diferente. Después de 8 meses con el precio de Bitcoin un poquito estancado, fluctuando en un rango de entre 60 y 70 mil dólares, muchos inversores están dando por vencidos, por miedo a que el bull market que tanto esperamos nunca llegue. Sin embargo, uno de los inversores más famosos de Bitcoin ha compartido una nueva actualización del mercado, analizando a fondo este tema y por qué Bitcoin se está comportando de esta manera, avisando que una vez más este activo va a sorprender a muchos inversores. En el vídeo de hoy vamos a analizar a fondo el análisis y predicción de uno de los inversores de Bitcoin más prestigiosos y conocidos, Plan B, para ver por qué han alertado del reciente movimiento de Bitcoin y cuáles son sus pronósticos para los próximos meses. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. ¿Quién es Plan B? Plan B es un personaje enigmático y anónimo que se dio a conocer en el año 2019, y aunque no sabemos su identidad real, ya que en sus vídeos y contenido nunca se le ve la cara, es uno de los personajes más influyentes y con más impacto en el ecosistema. Y a pesar de su anonimato, sí que hay varios detalles que ha ido revelando y que se conocen sobre él. Concretamente, pues que es un experto en finanzas tradicionales, específicamente en inversiones institucionales, especializado en las ramas de fondos de pensiones y grandes instituciones. Vale, sigo, pero ¿por qué se lanzó a las criptomonedas y en especial a Bitcoin? Pues porque desde sus inicios Plan B vio en Bitcoin algo que otros inversores no veían, que era su potencial para ser más que una simple criptomoneda, que lo posicionó en una rama muy similar a la que ocupan otros inversores, como por ejemplo Michael Saylor, pero más allá de su opinión, Plan B saltó realmente a la fama cuando decidió aplicar el famoso modelo de Stock to Flow en Bitcoin, un modelo que se basa en la relación que hay entre la oferta existente de un activo, es decir, el stock, y la cantidad de este activo que se está creando, es decir, el flow, algo que antes solo se usaba para activos como el oro o la plata, pero que a raíz de Plan B comenzó también a aplicarse para Bitcoin, siguiendo una idea simple de si algo es escaso y difícil de conseguir, su precio tiende a subir. Y teniendo en cuenta que Bitcoin tiene un suministro limitado, una oferta que cada vez es menor a medida que ocurren los halvings y la minería se reduce a la mitad, y además estas características son invariables y no dependen de ningún gobierno, esto nos da como resultado que su precio tienda a dispararse. Y siguiendo con la historia de Plan B, después de introducir esta nueva idea, su momento más importante y por el que realmente saltó a la fama fue por el halving del 2020, ya que según su modelo de Stock to Flow, este evento debía tener un impacto brutal en el precio de Bitcoin, llevándolo a nuevos máximos y a sorprender a muchos inversores que no confiaban en que Bitcoin volviera a subir. Una predicción que efectivamente se acabó cumpliendo, dándole a Plan B bastante renombre y notoriedad dentro del sector. Y afirmando además que este modelo no solo era bastante preciso, sino que también permite predecir el precio de Bitcoin con varios años de antelación. De hecho, otra característica que le vincula con Saylor es que Plan B también ha afirmado que según su modelo y predicciones, que Bitcoin alcance el $1.000.000 es solo cuestión de tiempo. Y por último, me gustaría destacar cómo ha ido adaptando su modelo y sus predicciones, ya que a diferencia de otros inversores que sueltan una predicción y luego desaparecen, Plan B ha estado tanto en las buenas como en las malas, y cuando su modelo no ha sido tan exacto como lo fue en el Bull Run del 2021, donde afirmó que superaría los $100.000, ha estado trabajando duro para adaptar su modelo y que este sea más preciso y también eficaz. De hecho, después de este evento decidió lanzar un nuevo modelo, el Stock to Flow X, que incorpora nuevas variables que pueden justificar las fluctuaciones del precio de Bitcoin, un hecho que le da bastante notoriedad en la actualidad y que le ha posicionado como uno de los inversores de Bitcoin más influyentes del mercado, compartiendo de forma constante sus predicciones y pensamientos con la comunidad. Como es el caso que compartió hace unos días, donde analizó un hecho que podría ser determinante para Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin solo lateraliza? Esta última predicción la compartió Plan B hace poco más de una semana en su canal oficial de YouTube, que como siempre os dejaré el vídeo completo y original en la descripción por si quieres analizarlo en profundidad. Pues bien, Plan B va bastante al grano, hablando en primer lugar de este fenómeno del que hablamos en la introducción del vídeo, que es el por qué el precio de Bitcoin se ha quedado tan estancado y ha estado lateralizando en el rango de los 60 a 70 mil dólares.
Para ello coge su famoso modelo de ciclos del mercado, en el que gracias al modelo de Stock to Flow y a la temporalidad que utiliza para ver qué fase de Bitcoin del ciclo de mercado estamos respecto a los distintos halvings y al precio de Bitcoin, determina la fase o color en la que se encuentra, teniendo un total de 4 colores: el rojo, que es el que refleja que Bitcoin está en un bull market, el amarillo, que es la fase de distribución, el verde, que es un momento de bear market, y por último el azul, que es el momento de acumulación que hay previo a un bull run. En definitiva, 4 fases que ciclo tras ciclo han ido ocurriendo con un patrón muy similar, dejando primero una subida muy importante post-halving que conduce de la fase azul a la fase roja y que después de la subida de Bitcoin, en la que ya ha marcado máximos históricos, ha pasado a una fase de distribución que ha continuado a un mercado alcista. Sin embargo, después de 4 ciclos replicando este movimiento, por primera vez en la historia las cosas están cambiando, y en este caso, a diferencia de otros ciclos en los que la fase roja o de bull run ha estado protagonizada por las subidas, en este caso tras el cierre mensual de septiembre, que fue algo por encima de los $60.000, llevamos más de 8 meses lateralizando, en una fase roja que no tiene apenas variaciones en el precio de Bitcoin. De hecho, en lugar de subir, el precio se ha mantenido en un rango de unos 10.000 en cada cierre mensual, e incluso ha ido perdiendo fuerza y alejándose del máximo histórico que vimos en el mes de marzo. ¿Hay manipulación de verdad en el mercado? Pues ante esta pregunta de si están o no manipulando el precio, Plan B ha querido ser bastante directo, afirmando que no cree que la manipulación en este caso sea responsable de lo que está sucediendo, ya que aunque en el corto plazo sí que podemos ver mayor manipulación en el mercado para fomentar liquidaciones o intentar mover el mercado hacia sus propios intereses, después de 8 meses no es el mismo caso. Vale, sí, y entonces, ¿por qué ha sucedido todo esto? Pues según Plan B, esto ha sido consecuencia de una subida fuerte pre-halving, todo ello como consecuencia de los ETF de Bitcoin. Y es que de hecho, aunque el halving fue en abril, llegamos a ver un máximo histórico de Bitcoin antes del halving, algo que nunca antes había ocurrido y que nos ha hecho ver que efectivamente este ciclo va a ser muy diferente, ya que el precio ha subido con fuerza desde mínimos y desde su fase de acumulación rompiendo los $20.000 y subiendo rápido a finales de 2023 y tras el lanzamiento de los ETF ha continuado con esta tendencia hasta el halving, algo que según Plan B es bastante raro, ya que normalmente las fases de acumulación, como su nombre indica, son fases más tranquilas, sin grandes movimientos en el precio, en las que Bitcoin coge fuerza y se prepara para un movimiento alcista, y en este caso ha sido todo lo contrario. Hemos tenido una fase de acumulación tan alcista que ha metido al precio antes de lo previsto en una fase roja o de bull run. De hecho, afirma que sin duda esto habría sido bastante más lógico si la subida hubiera sido progresiva y no hubiéramos visto máximos antes del halving, dejando los puntos más altos ahora en lugar de haber tenido una brutal subida en marzo. ¿Qué va a ocurrir con el precio de Bitcoin? Pues siguiendo con el análisis, Plan B continúa el vídeo pasando a un nuevo gráfico, en el que se muestra la media móvil de 200 semanas y el tiempo hasta el halving, un gráfico que al igual que el anterior refleja cómo Bitcoin se ha metido en la fase roja en la que ha empezado a lateralizar, una fase que en este gráfico tiene más similitudes con lo que ha estado pasando en otros ciclos como puede ser en 2014-2015, en el que también vimos una fase bastante larga de acumulación, de algo más de 1 año y medio hasta que Bitcoin logró romper con fuerza y pasar a una posterior fase de acumulación y un posterior bull run. Pero sin duda el movimiento más similar fue el que vivimos durante el anterior mercado alcista, en el que a mediados de 2019 Bitcoin vivió un fuerte impulso alcista que después con el COVID condujo al precio a una fase larga de acumulación y lateralización, una fase que desembocaría más tarde en el último bull run que vivimos en 2021, iniciado por un detonante como fue la gran liquidez que se empezó a emitir por parte de los gobiernos como respuesta al COVID. Y aquí es donde Plan B comparte una reflexión muy interesante, y es que según explica todo lo que ha estado ocurriendo actualmente es algo muy similar, y después de una fase de acumulación muy brusca, parece que aunque estemos en el color rojo del bull run, el precio de Bitcoin está esperando el momento adecuado o un detonante que sea capaz de hacer que el color verde vuelva al mercado y el precio pueda recuperar el crecimiento y tendencia que lo lleve a nuevos máximos. De hecho, también habla de que gracias a su posición y gran contacto con instituciones y grandes inversores, ha escuchado que muchos de ellos se encuentran ahora mismo a la espera sobre lo que va a pasar
pasar el próximo 5 de noviembre con las elecciones de los Estados Unidos y que prefieren esperar un mes antes de arriesgarse a lo que pueda pasar, ya que después de que Donald Trump se posicionara en favor de las criptomonedas, muchos gigantes han estado afirmando que el resultado de las elecciones podría ser un detonante para un mercado alcista, conduciendo a Bitcoin por encima de los $100.000 e incluso pudiendo abrir la puerta a un nuevo enfoque dentro de los Estados Unidos con las criptomonedas, lo que permitiría que se pueda adoptar esta tecnología y que además el contagio de esta tendencia llegue a otros países a lo largo del mundo, que también acelerarían este proceso de adopción para evitar quedarse rezagados en comparación con los Estados Unidos. Por eso mismo, en este caso, el 5 de noviembre sería una de las fechas indicadas que, según Plan B y otros inversores, podrían marcar la diferencia en cuanto al crecimiento, detonando un posible bull run. Y ante esta incertidumbre, muchos inversores están prefiriendo esperar antes que apresurarse y poder sufrir una mayor volatilidad que ponga en riesgo su capital. Y donde quiero llegar es que todo este enfoque me parece muy interesante y lo que dice Plan B tiene sentido. Pero ya he repetido muchas veces que los gráficos al fin y al cabo no tienen la verdad absoluta y siempre, pero siempre hay que coger con pinzas el análisis técnico para evitar los excesos de confianza, sobre todo en un mercado tan cambiante y con tantas variables que pueden cambiar todo de la noche a la mañana. Y es que el ciclo que estamos atravesando no tiene nada que ver con los anteriores, y el ETF y la gran inversión por parte de Wall Street ha hecho que el movimiento de Bitcoin genere mucha más confusión en los inversores, al dejar un máximo histórico pre-halving y ver una lateralización en el precio de 8 meses. Y en un momento en el que el sector retail no tiene liquidez y todo depende de las instituciones, es normal que a las puertas de unas elecciones que podrían tener un gran impacto en el mercado, pues prefieran esperar y no precipitarse antes de lo necesario. Sin embargo, esto no implica que el mercado haya cambiado su ciclo, sino que podría ser algo totalmente diferente. Y es que tal y como hemos comentado en otros vídeos, esto no creo que cancele el posible bull run ni mucho menos, sino que Bitcoin, tal y como dice Plan B, está esperando un detonante importante con el que poder recuperar con ganas la tendencia alcista. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto nunca sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.